Bueno, antes que nada, bienvenidos. Gracias por estar acá, por haber estado estos días de jornada en el Congreso. Se está llegando a un cierre, que siempre los cierres tienen algo de nostálgico porque es una actividad que se termina, pero creo que va a ser muy positiva para el ajedrez nuestro, el argentino, y sobre todo para el ajedrez escolar, que es de lo que esto se trata. Cuando me invitaron hace ya unos meses, Guillermo, para dar la charla acá, era como un poco difícil para mí. ¿Qué podía hablar, qué podía ser distinto o interesante que no se haya dicho ya de alguna forma? Porque creo que, si bien vale la pena nombrarlo, pero sería un poco redundante hablar de las virtudes que tiene el ajedrez en los chicos, que sabemos que son muchas y se dijo acá en el Congreso cuáles son, y aparte hoy se pueden encontrar muy fácilmente buscando las ventajas que tiene el ajedrez. De todas maneras voy a detenerme en algunas, pero me puse a pensar primero también cómo hacer que la gente que esté acá, en una época donde todo va muy rápido, no se duerma, presten atención o se puedan interesar por lo que les puedo contar, porque es una época donde me parece que va todo muy rápido. No sé, a mí me pasa de repente estar viendo una serie, por decir algo, y uno está viendo más cuántos minutos faltan para que termine que disfrutando de la serie, y las cosas van así demasiado rápidas. También me parece que la realidad argentina es distinta a la de muchos otros lugares, mejor que en otros lugares y peor que en otros. Y me parece que algunas cosas de las que David decía, todavía acá faltan más tiempo para que pasen. Quiero decir, cuando él hablaba de los trabajos a futuro, de las máquinas que de alguna manera van a reemplazar el hombre, de que no va a haber más ascensoristas, acá todavía hay, en Estados Unidos por lo que él cuenta ya no. Y me parece que es un proceso que se va a dar, pero más lentamente, y que en un país delicado con mucha pobreza, hay que tener mucho cuidado con esos cambios, porque lo que se queda afuera es la gente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo pienso del ajedrez? Es que yo pienso que el ajedrez, como factor de inclusión social, más allá de lo que hablamos siempre de las herramientas pedagógicas, hoy es fundamental el acercamiento de los chicos al ajedrez, poder tener un momento de concentración, de diversión, de distensión, de compañerismo, en días donde tienen muchas horas libres y muchas veces la sociedad no les ofrece a los chicos, a los jóvenes, cosas lindas para hacer, y después todos pretendemos que salgan todos buenos y que no pase nada, y no es así. Creo que a la gente hay que incentivarla. Y yo creo que el ajedrez es una forma de eso, y acá hablando con mucha gente charlamos ahí en los pasillos, como se puede decir, hay un montón de gente que más allá de los colegios trabaja en institutos de menores en situación de encierro, en cárceles, en hospitales, en centros cerrados de tercera edad. Y a mí me parece que eso es muy importante, y me parece que la manera de llegar a través de los colegios es la manera más orgánica, más accesible, para que eso después se desprenda también hacia el barrio, al chico que va a una escuela y después vuelve a su casa y tiene la manera de compartir sus conocimientos. Siempre, o sea, muchas veces se preguntan o nos preguntamos o nos han preguntado, si es una pregunta que media recurrente, de si el ajedrez es una ciencia, un deporte, un arte. Y la verdad es que la respuesta más fácil que hay para eso es decir que es un poco de todo, y es verdad. Está organizado como un deporte, lo sabemos, hay campeonatos argentinos, nacionales, olimpiadas, mundiales. Desde ya que es un arte, yo creo que cada jugador se expresa a través del tablero, expresa sus emociones, como, no sé, un ejemplo puede ser un pintor a través de sus cuadros, y una ciencia obviamente no hay mucho para discutir, porque
hay mucho cálculo, mucha matemática en algunas tomas de decisiones. Pero yo creo que va un paso más allá, o por lo menos a mí me pasó, y es la experiencia mía la que puedo un poco aportar, que creo que termina ligada a lo que nosotros tenemos que transmitirle a los chicos. Y creo que la palabra que define eso para mí es la pasión. Para mí el ajedrez es una pasión, y creo además que para cualquier persona que juega al ajedrez, haya jugado, haya dejado de jugar y ahora vuelva a jugar con las posibilidades que hay de jugar por internet, que uno ve por la calle, por el transporte público, gente jugando en los celulares. Me parece que hay una pasión ahí que tenemos la suerte que el ajedrez la despierte de alguna manera de ser un juego tan indescifrable y mágico. Y yo creo que cuando uno hace las cosas con pasión, y si además se le agrega que la herramienta que va a utilizar es una herramienta que invita a la pasión o despierta esa pasión, es mucho más valioso. Y también dentro de esa pasión, porque a veces se dice que la pasión está no muy lejos de la locura, o si uno es muy apasionado hay que tener cierto control. Y a mí me tocó aprender de alguna manera, sufriéndolo, digamos, que uno está muy acostumbrado a las reglas y a moverse dentro de lo que es el tablero, donde uno pretende o intenta y a veces logra controlar todo lo que ahí sucede. Y cuando después vamos a la vida, uno intenta controlar, hacer todo lo que sucede, y eso no pasa, porque la vida es mucho más complicada. Entonces yo creo que cuando nosotros transmitimos conocimientos a los chicos, les tenemos que enseñar a que una cosa es el ajedrez, una es la vida, y obviamente las similitudes y las cosas que tienen, como por ejemplo, muchos de ustedes habrán leído o habrán escuchado hablar del libro de Kasparov, que habla de cómo el ajedrez imita la vida o viceversa. Entonces, me parece a mí que la pasión es algo que permite permanecer en el tiempo. Me parece que si uno le enseña a un chico a jugar al ajedrez, por más bueno que sea el docente y por más interés que tenga el chico, si el chico no logra apasionarse, es algo que probablemente haga durante un tiempo y después se cambie a otro lugar donde encontró la pasión en otro lado. Entonces, ¿cómo se enseña la pasión? Sería un poco la pregunta, y obviamente no hay una respuesta. O sea, es la pasión que muestra el maestro cuando enseña, la pasión real que el docente tiene con el ajedrez, y eso se transmite, y eso es muy difícil de lograr. Argentina tiene un desarrollo de ajedrez bastante importante, pero una realidad muy distinta en cada una de esas provincias, algunas de las cuales están muy avanzadas, algunas están menos avanzadas y algunas están poco y nada avanzadas. Entonces, un poco como, ahora hablando un poco como funcionario, si se puede llamar así, la idea es que se empareje un poco esto, que el ajedrez empiece a estar en más lugares, en más colegios, en más parroquias, en más clubes, en más ONG, porque me parece que es un círculo virtuoso, y para eso el tema de la capacitación docente es fundamental, y mucha gente de las provincias se acerca a nosotros ahora personalmente y a veces a través de las redes, o cuando nosotros hacemos las coordinaciones, las reuniones de coordinación nacional, de cómo lograr tener más y mejores docentes de ajedrez. Nosotros tenemos un plan para eso desde Nación. Estamos trabajando con unas plataformas que permiten a los maestros interesados autocapacitarse. Hay un plan estructurado para llevar eso adelante. Eso es toda una parte formal de eso, y además obviamente nosotros tratamos de cubrir lo que tiene que ver con la parte económica, con las necesidades de los lugares, que generalmente se repite en todos lados, es el material, que es lo más caro, ¿no? Los juegos, los relojes, los murales, y por suerte tenemos el apoyo del Estado, porque así lo decidió el ahora ex ministro de Educación, Burlich, de llegar a los lugares y no llegar con las manos vacías. Porque aparte, si llegamos con las manos vacías nos quieren matar, o sea, nos dicen para qué trajiste, o nos hacen los pedidos, y así es que estamos yendo una vez por mes a cada provincia,
y trayendo la verdad que mucho material, como pueden dar constancia acá en Córdoba que se trajo y se hace entrega a los distintos municipios. Eso es un poco lo que estamos haciendo del plan. Nosotros ahora decidimos a principio de año tener una reunión de coordinadores para ver las necesidades de cada provincia, se hizo en el CENAR, fue muy productiva y a partir de ahí se construyó un calendario que ya está fijo de acá hasta fin de año. Es algo difícil de hacer en Argentina, tener esa previsibilidad y que esperemos podamos cumplirla. Y la verdad que la respuesta fue buenísima porque eso le da tiempo a las provincias de organizarse y ya tenemos confirmado el Campeonato Argentino de Escuelas Secundarias en Corrientes en los primeros días de agosto, al cual ya confirmaron su participación 18 provincias. Y esto no es un dato menor, me parece que algo está pasando en el ajedrez, algo bueno, es un buen momento, porque para que cualquier actividad logre reunir, cualquier actividad escolar me refiero, logre reunir esa cantidad de provincias es porque algo está pasando. Porque si nos remontamos a la gestión anterior, inmediata anterior, creo que no había más de 4 provincias en ningún torneo. Entonces, eso está buenísimo. Aprovechando un poco la situación de que se homenajeó recién a las mujeres, nosotros sí creemos que las mujeres pueden jugar al ajedrez, pueden jugar como los hombres y pueden jugar mejor que los hombres. Lo que pasa es que hemos tenido desde siempre una sociedad machista, histórica, el famoso patriarcado, en el cual, si bien algunos tratan de explicar que las mujeres no pueden llegar porque es una forma de pensamiento distinto, y yo no tengo la capacidad para decir eso. Lo que sí puedo decir es que si uno cierra las puertas a que las mujeres participen, bueno, nunca van a tener la posibilidad o nunca vamos a saber si pueden jugar mejor o no. Y me parece que cuando uno habla de eso, más allá de los dichos, hay que hacer cosas concretas. En los torneos nacionales, a partir de este año, los torneos nacionales, para muchos de ustedes los conocen porque trabajan en eso, pero muchos no, las provincias mandan equipos de 3 jugadores y casi siempre son 3 varones, porque las provincias lo que quieren es ganar y en general son mejores los varones, por esta historia que viene pasando. Nosotros queremos cambiar eso y en consenso con las provincias decidimos que los equipos tienen que ser mixtos. Si son 2 varones y una mujer o varones, pero por lo menos tiene que haber una mujer. Entonces, en Corrientes, que yo creo que va a haber entre 500 y 600 chicos, no lo sé todavía, el 30% van a ser mujeres. Entonces yo creo que va a ser como la primera vez que en un torneo con tanta gente, que mujeres puedan estar ahí y más allá de querer hablar con los varones o compartir cosas con los varones, no van a estar obligadas a eso o a sentirse que son la única mujer del torneo y eso las desanima para volver. Entonces en un torneo donde haya 200 compañeritas, digo porque son torneos de primaria, bueno, el que viene ahora de secundaria, me parece que es una manera de empezar a multiplicar. Y yo creo que si eso se sigue haciendo en el tiempo, más allá de quién lo haga, va a ser un lugar más para que la mujer pueda desarrollar su creatividad. A mí me pasó de muchas jugadoras que te cuentan, y fui a jugar, pero me sentí incómoda, ¿no? Y bueno, y solamente quedan muy pocas que son las que tienen esa pasión, que igual aguantan ese ambiente, digamos, donde son minoría. Volviendo a lo que les comentaba de la pasión y contándoles un poco de mi historia, yo pero era más que nada un fanático. Yo me enamoré a primera vista del ajedrez. Una vez había escrito algo, no me acuerdo si era para una charla o qué, y se me ocurrió el juego de reemplazar, cuando venía la palabra ajedrez, reemplazarla por la palabra amor o novia. Y el texto casi que me cerraba de la misma manera. Yo empecé a jugar muy chico, como la mayoría de los que empezamos y competimos después en un nivel alto, digamos, a los 4 o 5 años en mi casa, y después seguí jugando, como les dije, tenía ajedrez como taller en el colegio, y después tenía una rutina que era muy alocada, porque yo volvía del colegio, estoy hablando cuando tenía 8 o 9 años, yo volvía del colegio a mi casa al mediodía y acto seguido, cuando me empecé a enterar que en la Plaza Almagro, yo soy de Almagro, que es un barrio que queda
cerca de la calle Corrientes, en Buenos Aires, bastante céntrico, digamos, a unas 30 cuadras del centro principal de Buenos Aires. Y estaba la Plaza Almagro a 3 cuadras de mi casa, donde los viejos jugaban a las bochas, jugaban al dominó y principalmente jugaban al ajedrez. Y yo me empecé a enganchar ahí, primero mirando, hasta que un día alguno de los participantes me invitó a jugar. Y así pasaron mis días durante mucho tiempo, hasta las 6 de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, porque a las 6, caminando 3 cuadras más, yo me encontraba con el Círculo Ajedrez Torreblanca, que abría a las 6. Yo no me quería perder un minuto de nada, entonces jugaba en la plaza no sé cuántas partidas rápidas, hasta que a las 6 menos 10 me iba caminando al club, y me acuerdo todavía, uno no se acuerda muchas cosas, pero algunas postales como que les quedan un poco grabadas. Me acuerdo estar a las 6 en punto en la puerta del club y desesperarme cuando no venía la persona que tenía que abrir, al punto tal de trepar la ventana para meterme al club, para sacar el tablero, para ir preparándolo para que alguien llegue y juegue. O sea, lo miro ahora y es una locura, pero creo que es la pasión que a mí se me despertó muy rápido por eso, y la tengo hoy presente. Yo ya no juego oficialmente hace unos 6, 7 años y no hay ningún día de mi vida que no juegue por lo menos una hora al ajedrez por internet, porque no, es casi una obligación para mí. Y muchas veces cuando me preguntan, que de todas maneras, en un ratito para no aburrirlos, vamos a abrir esta charla por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algunas las voy anticipando. Cuando muchas veces me preguntan por qué dejé de jugar, y bueno, fue que me pareció que había llegado mi carrera a un límite de nivel, que mucho más que eso no podía dar, o que para dar eso tenía que irme a vivir a otro país, porque acá ya no había tantos torneos para poder seguir mejorando, y era un momento donde mi familia, mis 2 hijas especialmente, digamos, tenía una edad con la cual yo no quería ni irme a vivir a otro país, ni seguir viajando tanto, entonces fue más que nada una decisión personal, y aparte sentía que había cumplido una etapa como jugador. Pero, digo, esa pasión permanece porque, digamos, de alguna manera me enloquece en el buen sentido ver las partidas, no me pierdo nada, comento partidas, hago trabajo con partidas, estoy entrenando a varios de los mejores jugadores de Argentina, y eso me permite permanecer con ese fuego que yo creo que se tiene que transmitir, y que mezclando esto de jugador y de coordinador nacional trato de transmitir eso, y creo que es muy bien recibido por los coordinadores. Digo los coordinadores porque los coordinadores provinciales de ajedrez son nuestra vía para llegar a las provincias, aunque más allá de eso hablamos con cualquier actor del ajedrez, y realmente creo que eso funciona. O sea, me parece que esas son cosas que funcionan. Me parece que nosotros tenemos que pensar la realidad desde lo que nos pasa a nosotros y actuar en consecuencia, porque si no hay muchos ejemplos que se pueden dar pero que no son aplicables a nosotros. Una anécdota, hablando de la pasión, fue cuando a mí me tocó jugar con Kasparov. Era el año 1992, yo estaba jugando el campeonato mundial, y creo que cuando vino era más o menos la 7ª ronda, no estoy seguro. Kasparov vino de visita al país, vino a ver el campeonato mundial, nos vio jugar ahí. Siempre verlo a Kasparov era un espectáculo impresionante, porque aparte de sus cualidades ajedrecísticas siempre fue un showman, o sea, una imagen muy preponderante la de él. Y bueno, no me acuerdo bien por qué ni cómo fue, pero se organizó para esa misma noche un torneo de ajedrez rápido en el club argentino donde Kasparov iba a participar. Y bueno, yo tenía mi cierta duda porque terminaba de jugar la partida del Mundial y al otro día tenía que seguir el Mundial. Entonces lo más responsable hubiera sido irme a mi casa y bueno, pero estaba la posibilidad de jugar con Kasparov, la posibilidad remota porque era un torneo suizo y de mucha gente. Pero bueno, dije voy, no sé, va a durar un rato. Bueno, el club argentino, que fue sede del lugar, estalló de gente, no se podía ni caminar. Y el torneo empezó a demorarse y se demoraba y se demoraba y se demoraba, hasta que cumplida 4 rondas, Kasparov ya estaba de muy mal humor
se quería ir, no se sabía cómo solucionar el problema, y los organizadores, en una decisión inteligente, le propusieron a Kasparov que, habiéndose jugado 4 rondas, todos los jugadores que tenían 4 partidas ganadas, obviamente Kasparov tenía 4 partidas ganadas, jugaran con él. O sea, se pausara el torneo, Kasparov jugara, era un torneo a 11 rondas, Kasparov jugaba las 7 partidas que le faltaban, disculpen, así después él se podía ir y nosotros seguíamos el torneo. ¿Quiénes tenían derecho a jugar con él? Los que en ese momento teníamos 4 en 4 y yo era uno de ellos. Entonces se sentó Kasparov en un tablero donde nosotros teníamos que ir jugando con él. Claro, la gente estaba como abarrotada ahí, nosotros mismos cuando no nos tocaba jugar, viéndolo, porque sigue siendo buenísimo ver a Kasparov y a cualquiera de estos grandes jugadores. Entonces, me toca jugar a mí con él, y yo había jugado con él en las simultáneas que él había dado, la primera simultánea, donde Claudia, que está acá, también era parte de nuestro equipo. Cuando Kasparov jugó en la Bolsa de Comercio contra el equipo olímpico, lo hizo 2 veces. En esa oportunidad solo había pasado la primera. Y yo, que soy un jugador en general, o fui un jugador de peón rey, él me jugó la siciliana, que dominaba como nadie, y me ganó fácil, ¿no? Como era de esperar. Entonces en esta partida, aunque yo no era un jugador de peón dama, digo, voy a jugar peón dama porque si no me va a ganar otra vez igual. Y se produce una partida normal, pareja, hasta que en determinado momento yo, jugando descaradamente a tablas, porque la verdad, dije, mi única manera de ganar es que él fuerce la oposición, pues yo juego a ganar, no tenía mucho sentido, o sea, iba a fracasar rotundamente. Probablemente hubiera fracasado de las 2 maneras, solo que la historia cambió un poco. Entonces, la partida avanza hasta que en determinado momento, cuando nos queda medio minuto cada uno, la partida es totalmente tablas. Está lo que nosotros llamamos la posición bloqueada. Lo explico un poquito mejor por si hay gente que a lo mejor está acá pero no juega al ajedrez, aunque creo que son pocos acá los que no juegan. Digamos que no hay manera de forzar la posición porque está cerrada y trabada de una manera que el que fuerce la posición pierde. Entonces, bueno, él intentaba por todos los caminos ganar la partida y yo seguía ahí con mi situación. Y cuando ya nos quedan más o menos 15 segundos a cada uno, él se resigna a esto de bueno, no hay manera de ganar, y me mira, en inglés me dice, ok, draw. O sea, me estaba diciendo, bueno, tablas. No es que me ofreció tablas, decretó tablas. Entonces yo, que ahora viene la parte que me da vergüenza contar, porque hoy no lo haría, miro el reloj, viste, digo, en un segundo, digo, y automáticamente me salió jugar. Digo, y yo me la juego a que se le caiga a él la aguja antes que a mí. Se le caiga la aguja, frase que quedó cuando los relojes tenían aguja, ¿no? Eso, ahora con los digitales. Bueno, estuve mal, porque no podía, estuve mal, ¿cómo voy a rechazarle tablas a Kasparov? O sea, es una locura, ¿no? Pero dentro de lo mal que estuve, hice algo que estuve menos mal, que no mantuve la posición cerrada, moviendo las piezas para ganarle por tiempo así. Abrí la posición y quedé perdido, jugándomela que podía ganar por tiempo. Entonces, cuando yo abro la posición y quedó perdido, lo que pasa es que se produce una carrera de peones, a ver quién corona primero, y yo sabía que perdía, o sea, yo estaba mirando el reloj y entonces el tipo estaba enloquecido porque cuando me ofreció tablas para él ya había terminado, entonces me parece que le pegó mucho la sorpresa de mi caradurez, por decirlo así. Entonces cuando estamos ahí, bueno, en pleno apuro de tiempo, imagínense que yo esto lo cuento un poco lento, pero estamos hablando de segundos, ¿no? Entonces iba a decir el tipo, Kasparov cuando corona, me dice, ¡Win! Me grita, bueno, me toca a mí, yo corono, un tiempo después no digo nada, y ahí, como yo estaba perdido en esa carrera del siglo primero, y ahí corona de nuevo y me dice, second queen, me dice, y yo le digo time. ¿Por qué cuento esto, más allá de lo divertido? Y no lo cuento para contar que yo le gané a Kasparov, porque aparte fíjense cómo les gané, o sea, no es muy meritorio. Pero cuando pasa eso, cuando sucede esa situación, a pesar de que yo estaba en otro mundo, ni sabía bien lo que estaba pasando, porque uno no se da cuenta en esos momentos,
Kasparov, digamos, la pasión de Kasparov por el juego, y acá es donde retomo el tema de la pasión, es incomparable, es algo que no sé, que uno lo ve en el tenis con Federer, o sea, son cosas que pasan muy poco. Y él, si hubiera podido, se hubiera puesto a llorar desconsoladamente. Y estaba llorando, se le cayó una lágrima y tenía los ojos totalmente llorosos. Simplemente, obviamente, me miró mal, se enojó. Yo me levanté y ahora iba a estar como en primera fila de los siguientes jugadores que venían, a los cuales, pobres los jugadores, porque encima de que es difícil jugar Kasparov en ninguna de las partidas siguientes pensó más de un minuto. O sea, les ganó a todos, estaba enloquecido el tipo. Y como yo esta anécdota la escribí en el libro mío que escribí sobre mis viajes, mis anécdotas, mucha gente me dice, sorprendida, pero ¿cómo puede llorar el tipo o ponerse así por una partida de exhibición? ¿No? Yo le digo, ¿por qué es Kasparov? Si no, no hubiera llegado ahí. Es decir, a ciertos lugares donde llegan pocos en todas las actividades. A hacer Favaloro llega uno, a hacer Kasparov llega uno, bueno, no sé, a hacer Maradona llega uno. Y bueno, porque el tipo siente así el ajedrez. Digo el tipo con todo respeto porque se imaginarán el respeto que tengo por él. Entonces a mí esas cosas realmente me parece que casi que me defraudaría si no fuera así. Porque para mí esa pasión tiene que estar. Y yo soy un apasionado de las personas que se apasionan. Me parece que los que no se apasionan se pierden muchas cosas, me parece a mí. Pero muchas veces nos dicen a nosotros que los que nos apasionamos sufrimos mucho porque también tenemos muchas decepciones y es verdad. Pero me parece que también amamos, también nos dejamos ser amados. Es algo que a mí como papá no me resultó fácil vincularme con mis hijas porque venía del mundo un poco solitario de la competencia individual y con el tiempo pude aprender a disfrutar eso, a darme cuenta que la pasión era eso y eso es lo que yo trato de transmitir muchas veces en este tipo de charlas. Entonces lo que yo tengo como para decirles, como si puedo tomarme ese atrevimiento de darles un consejo, es siéntense con un tablero, con su hijo, con sus nietos, compartan ese momento, porque el tablero nos permite eso. En el tablero, en este ajedrez, en el idioma universal, que es el idioma del ajedrez, que no hay otro, donde uno puede hablar a través del ajedrez con cualquier persona, analizar una partida sin hablar porque se analiza el juego, hay un acercamiento muy fuerte que se puede desarrollar y yo creo que eso está totalmente buenísimo y me parece que es esa pasión la que puede generar después un montón de cosas más para esto que hacemos. Y entonces, volviendo a la escolar, a mí me parece que está todo atado de lo mismo. Creo que compartir un momento a través del tablero para un padre con un hijo es algo que no es fácil, porque antes David hablaba de esta vida, de que obviamente coincido con él, de que nos tenemos que relacionar más, escucharnos más. Y estamos en un momento donde la palabra que más se escucha es la grieta. A mí me tiene recontra podrido la grieta, a mí. Y me parece que en el ajedrez no hay grieta, no hay ideología, no hay, digamos, diferencia de religiones. Me parece que es tan sano y tan noble que es una herramienta que todos tenemos y que podemos aprovechar para hacer una sociedad mejor. Porque si nosotros seguimos las leyes actuales del capitalismo, de la manera, digamos, poco social de ver las cosas, nos vamos a quedar en el sálvese quien puede, donde yo consigo algo y que el vecino se joda, con todo respeto a la palabra, y me parece que así es como, lamentablemente, y esto va más allá de los partidos políticos, venimos empeorando hace mucho como sociedad. Entonces, si nosotros esperamos que los de arriba cambien todo y no hacemos nosotros, como dijo David, por los demás, no esperemos que venga un Mesías a hacerlo porque no va a pasar. Entonces,
creo que podemos hacer un esfuerzo y que los que estamos acá y nos gusta el ajedrez, le llevamos una ventaja a los demás, porque tenemos una herramienta para acercarnos. Así que podría contarle muchas más anécdotas y me echarían de acá patadas. Así que no sé si les parece, si quieren hacer algunas preguntas, yo encantado de contestarlas y si quieren que terminemos acá, terminamos acá. Traté de hacer un resumen de las cosas que tenía para contarles. Espero que les haya servido y gustado.